campo eléctrico debido a un anillo cargado. El problema dice, la carga Q está distribuida en un anillo de radio A. Calcula el campo eléctrico en el punto P que se localiza sobre el eje del anillo a una distancia X del centro. Bien, lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema de este tipo es hacer un gráfico que nos permita ilustrar la situación. Primero que todo vamos a dibujar el anillo por acá, ¿sí? Y nos dicen que en el eje del anillo, a una distancia X del centro, se encuentra el punto P donde vamos a calcular el campo eléctrico. Vamos a hacer coincidir el eje del anillo con el eje X y vamos a trazar acá el eje Y de coordenadas. Este es el eje Y. Bien, nosotros necesitamos algunos elementos de esta gráfica para poder calcular ese campo eléctrico. Nosotros sabemos que el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí?, del elemento que produce el campo eléctrico. Vamos a tomar de todo este anillo, bueno, nosotros sabemos que el radio del anillo es A, y vamos a tomar una pequeña diferencial de la longitud del anillo, que la vamos a llamar S. Si nosotros llamamos a S la longitud del anillo, recuerden que la longitud de una circunferencia es 2pi por R, pero en este caso esa R, ese radio, sabemos que vale A, entonces vamos a colocar A. Bien, vamos a tomar un pequeño diferencial de esa longitud que vamos a llamar ds, y ese pequeño ds tiene una carga también de Q. Ese ds produce una línea de campo en el punto P. Ese ds produce un dE en el punto P. Y ese dE lo podemos descomponer rectangularmente en un dx y en un dy. ¿Qué otra cosa necesitamos? Como necesitamos la distancia del ds al punto donde vamos a calcular el campo eléctrico, debemos conseguir esta distancia. Como vemos, aquí se forma un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que los ejes coordenados son perpendiculares, este ángulo es recto, y entonces tenemos acá un triángulo rectángulo. R, esta distancia que la vamos a hallar R, ¿sí?, utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos que R cuadrado es igual a X cuadrado más A cuadrado. Sacamos raíz cuadrada o despejamos R y nos queda que R es igual a X cuadrado más A cuadrado, y eso es lo que vamos a colocar acá, X cuadrado más A cuadrado. Podemos borrar esto. Por acá tenemos el ángulo, vamos a señalar este ángulo θ, que es este mismo ángulo de por acá. Son iguales porque son opuestos por el vértice. Bien, ahora analicemos lo siguiente. Este ds es una contribución al campo en el punto P, o produce una contribución al campo en el punto P. De igual manera, este anillo todo está formado por ds que tienen una carga de Q. Si yo tomara un ds por acá, simétrico a este, opuesto a este, y el campo que se produce acá debido a este ds va a tener, este sería el dE producido por este ds de acá, vamos a llamarlo un ds' y este un dE'. Este dE también va a tener componentes rectangulares en X y va a tener componentes rectangulares en Y. Las componentes rectangulares en Y van a ser opuestas, ¿sí?, van a ser opuestas y van a tener la misma magnitud, lo que significa que para todas las contribuciones de ds, las componentes en Y se van a anular y solo vamos a tener las contribuciones, ¿sí?, debido a las componentes en el eje X. Entonces borremos esto de aquí para no dificultar las cosas y complicarlo. Ya sabemos que las únicas contribuciones que van a formar el campo eléctrico en el punto P van a ser las contribuciones debido a la dirección en X, es decir, los dEx son los que nos van a producir el campo en el punto P. Bien, ahora
Miremos quién es DEX. Nosotros sabemos que DEX es igual a DE por el coseno de teta. Quitemos esto de aquí para no complicar las cosas. Entonces, el diferencial del campo eléctrico en X es igual a DE por el coseno de teta. Ya nosotros sabemos esto. Nosotros sabemos aquí que el coseno de teta, ¿sí?, es igual al cateto adyacente, que es DEX, sobre la hipotenusa, que es esto que está aquí, que sería DE. ¿Sí? Al despejar DEX tendríamos que DEX es igual a DE por el coseno de teta, que es lo que yo tengo acá. ¿De acuerdo? Listo. Bien, pero este coseno de teta que está aquí también lo podemos reemplazar por algo. ¿Quién es el coseno de teta? Si nos miramos acá o nos vamos acá, nos damos cuenta que el coseno de teta es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente acá sería X sobre la hipotenusa, que sería R, pero en este caso es la raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado. Ahora sí vamos a calcular el campo. El campo eléctrico de E es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de Q sobre R cuadrado por el vector unitario. Entonces, si yo tomo esta expresión de acá e introduzco esto, miren lo que me quedaría. Tendría que DEX es igual a DE, pero DE es todo esto que tengo aquí, sería 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de Q R cuadrado por el vector unitario R, por esta expresión que tenemos acá. Podemos colocarla por aquí, X sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más A a la 2. Vamos a reorganizar esto para verlo un poco mejor. Tenemos que DEX es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de Q sobre R cuadrado por X sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado por el vector unitario. Bien, miremos a ver una cosita acá. Lambda es la densidad de carga lineal del anillo, es decir, la carga Q está distribuida sobre todo el anillo. Eso es lambda. Si yo despejo de acá Q, me quedaría que Q es igual a lambda por S. Pero nosotros sabemos que en este caso de Q sería igual a lambda por ds. Yo puedo reemplazar este de Q acá y tendría que esto sería igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de Q, que sería lambda por ds. Lambda por ds sobre este R cuadrado. Este R cuadrado es esto que está acá, esto es R. Entonces tenemos aquí que X cuadrado más A cuadrado al cuadrado por X sobre X cuadrado más A cuadrado por el vector unitario. Y vamos a borrar por acá. Cuando nosotros integramos, es decir, que yo coloco el símbolo de la integral por aquí y por acá, aquí me quedaría aquí me quedaría simplemente el campo eléctrico en la dirección X. Y esto que está aquí es una constante, quedaría 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Lambda también es una constante, entonces tenemos por acá que lambda, bueno, dejemos lambda, sí, lambda, esto también es una constante. X es constante porque la distancia que hay del centro del anillo al punto P es una constante fija, es una distancia fija, por lo tanto es una constante.
El radio del anillo también es una constante, por lo tanto toda esta expresión sale de la integral. Sale x de arriba de la integral y saldría esto que está aquí, podemos simplificar y nos quedaría x a la 2 más a a la 2 por 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado por el vector unitario, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está ds? Todo eso sale de la integral y en la integral solo va a quedar ds. Entonces nos quedaría que el campo en la dirección x es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 lambda por x sobre, vamos a multiplicar, estas son dos potencias que tienen la misma base. Entonces aquí tenemos x cuadrado más a cuadrado a la 1 por x cuadrado más a cuadrado a la 1 medio. Cuando yo resuelvo eso quedaría x cuadrado más a cuadrado, 1 más 1 medio da 3 medios. Entonces nos quedaría aquí x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Ahora sí puedo borrar acá. Bueno, aquí entonces nos quedaría en la integral, solo nos quedaría el ds. Bien, pero esta integral es una integral definida. Vamos a mirar a ver cuáles son los límites de esta integral. Nosotros teníamos un anillo, que si ese anillo lo cortamos y lo extendemos, tendríamos la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2pi por r, pero aquí en nuestro problema r es igual a, es decir, que toda la longitud es 2πa. O sea que vamos a ir desde 0 hasta 2πa. Entonces podemos colocar aquí los ceros, los límites 0 y 2πa. Entonces, la integral de ds es s. De tal manera que aquí nos quedaría lambda x sobre x cuadrado más a la 2 a la 3 medios por s, pero cuando reemplazo los límites de integración me quedaría simplemente 2πa. Bien, ahora, ¿a qué es igual q? Nosotros sabemos que lambda es igual a q sobre s, ¿cierto? De tal manera que aquí tenemos que q es igual a lambda por s. Q es igual a lambda por s. Yo tengo aquí lambda y s es igual a 2πa, que es la longitud de la circunferencia. Lo que significa que el campo en x va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 lambda por 2πa, ¿sí? Sería q. Entonces aquí tenemos q por x sobre x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. A la 3 medios en la dirección y, porque acuérdense que las contribuciones que solo se iban a tener en cuenta para producir el campo eran las contribuciones debido a las componentes del campo en x, y como estaba apuntando hacia la derecha, entonces esa y es positiva. Entonces este sería el campo eléctrico en el punto P debido al anillo.